Hola a todos de nuevo. Vamos a estudiar el signo de una función, es decir, en qué tramos es positiva, en qué tramos es negativa y en qué tramos vuelve a ser positiva o en qué tramos corta el eje X y por tanto es cero. Es decir, vosotros si tenéis una función cualquiera, como esta, pues hay tramos de las X, vamos a poner positivo en verde y negativo en rojo. Mirad, hay tramos de las X en los que la función es positiva, ¿lo veis? Como este es un tramo en el que la función está por encima del eje OX, y entonces todos los valores de la Y, que es la función, recordad que son los valores de la Y, pues es positiva. Luego aquí hay otro tramo también en el que la función es positiva, está por encima del eje OX, y luego hay un par de tramos en los que la función es negativa, por aquí, por ejemplo, y por aquí. Los valores de Y son negativos, a eso nos referimos. En todo este tramo la función es negativa, ¿vale? Para decir en qué tramos sería positiva y negativa, pues lo único que tenemos que hacer es ir dando los intervalos de X que correspondan. Por ejemplo, es negativa desde menos infinito hasta el menos 4, luego es positiva desde el menos 4 hasta el menos 0,5 más o menos, del menos 0,5 hasta el 4,5 vuelve a ser negativa y luego vuelve a ser positiva en adelante, ¿vale? Positiva, negativa, negativa y positiva. Bueno, pues para hacer todo este análisis necesitamos hacer cálculos porque normalmente no tenemos la gráfica. Entonces, ¿en qué puntos cambia una función de signo? Son los puntos clave. ¿Cuáles son estos puntos clave? Pues los puntos de corte con el eje OX. Con lo cual será muy importante que tenga calculados los puntos de corte con el eje OX. Pero quiero que os deis cuenta de una cosa. Una función no solo cambia de signo en los puntos de corte con el eje OX, ¿vale? Positiva, negativa, positiva, sino también puede cambiar de signo sin cortar al eje OX. Por ejemplo, imaginaros esta función. Ahí no ha cortado al eje OX, pero tiene una asíntota, tiene un problema de dominio en el 0, la función no es continua en el 0, en el 0 no, en el 1, en el 1 tiene un problema la función. Y ha cambiado de un valor negativo, de valores negativos a valores positivos, ¿vale? O sea que si hay una discontinuidad también puede cambiar el signo de la función. Aquí hay valores negativos y aquí hay valores positivos, porque en el medio hay una discontinuidad y allí se ha producido un cambio. Y luego otra opción para que cambie de signo es que la función no sea una función con una única expresión, sino que sea una función a trozos. Ya sabéis que las funciones a trozos están pues constituidas por distintos tramos. Por ejemplo, aquí una recta, luego aquí hay una parábola y luego aquí hay otra recta. Bueno, pues si os fijáis, aquí pues hay un tramo positivo. Bueno, vamos a ponerlo en verde, que antes hemos puesto los positivos en verde. Positivo, luego no es nada, ni positivo ni negativo, porque no existe la función. Luego ahí hay otro tramo positivo. Luego viene un tramo negativo, gracias a que hay un punto de corte ahí. Luego hay otro punto de corte y entonces hay otro cambio a positivo. Y luego hay un cambio de expresión por culpa, más que porque no sea continua, hay un cambio por el propio cambio de expresión, también porque no es continua, ¿no? Pero por el propio cambio de expresión habrá que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar el signo de esa función, porque aquí es una parábola, tendrá función x cuadrado no sé qué, y este será 2x menos 5, por ejemplo, ¿vale? Hay un cambio de expresión, pues en los puntos de cambio de expresión también debo tener cuidado porque pueden ser puntos de discontinuidad y que haya un cambio en el signo de la función, como ocurre en este caso, ¿vale? Que ha pasado de positiva a negativa. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar entonces a calcular. Lo más básico, tendré que tener los puntos de corte con los ejes, con el eje OX, y los puntos de discontinuidad si los conozco, y si no, pues también los tendré que calcular. Venga, entonces dice, primer paso, vamos a hacerlo por pasos. Primer paso, me dan una función, en este caso es una función polinómica. Pues primer paso, calcular los puntos de corte con el eje OX. Ya sabéis que hay que hacer para eso la Y igual a 0. En este caso, resolvéis esta ecuación, una ecuación de segundo grado normal, y salen dos soluciones. La primera solución es menos 1, y la segunda solución, x2, es 4, ¿vale? Luego hay dos puntos de corte con el eje OX, el menos 1 y el 4. Y ahora dice, siguiente paso, marcar en la recta real, es decir, dice, hazte una recta. Vamos a hacernos una recta, un poquito más larga. Dice, marca en la recta
los puntos de corte con el eje OX. Es decir, si este es el, vamos a tomar ese que sea el 0, pues marco el -1. Imaginaos, bueno, vamos a hacerlo desde el mismo. Voy a hacer esto coincidir con eso, y así tengo la pauta. Mira, imaginaos que ese es el 0, pues marco el -1 y el 4. 1, 2, 3 y 4. Vale, si hubiera puntos de discontinuidad, por ejemplo, si fuera una función racional, pues los puntos que no pertenecen al dominio habría que marcarlos también. Y si fuera una función que fuera a trozos, pues por si acaso debería marcar también los cambios o los cambios de fórmula, los puntos de cambio de expresión en la función a trozos, ¿vale? Esas tres cosas. Pero vamos, en este caso, como no hay puntos de discontinuidad y no es una función a trozos, solo son los puntos de corte con el eje OX, ¿de acuerdo? Los marco ahí. Y ahora, dice tomar un punto de cada intervalo y evaluar el signo de f de x en ellos. Es decir, el siguiente paso sería cogerse esto, voy a volverlo a copiar, vosotros no haría falta, lo podéis hacer sobre la misma recta, y tomo un punto en cada intervalo. Pues por ejemplo, aquí voy a coger, esperar que lo pongo bien para que coincida con la pauta. Vamos a, ahí que me llevo todo. Perdonad. Así. Ahí. ¿Vale? Pues voy a coger, no sé, vamos a ver, un punto que esté en este tramo del intervalo, ¿vale? Desde menos infinito hasta -1. Un punto que sea fácil, pues no sé, por ejemplo, el -2. Y el -2 lo evalúo en la función, a ver si allí la función es positiva o es negativa, porque yo lo que sé es que estos dos puntos de aquí, el -1 y el 4, es donde cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva, o puede cambiar, ¿vale? Porque a lo mejor podrían ser que corte al eje OX, imaginaos esta situación, toca al eje OX, lo corta, pero sube. Ahí no ha habido un cambio de signo, ¿vale? Por eso estamos haciendo el estudio, ¿vale? Ya tengo el punto de corte con el eje OX. Ahora tengo que analizar a ambos lados qué signo tiene la función. Me cojo el -2, por ejemplo, hemos dicho, y sustituyo, dice, y evaluar el signo de f de x en ellos. Es decir, me cojo el -2, que es un punto de todo este intervalo de aquí, de todo este tramo, me cojo un punto de ese tramo, que he escogido el -2, y veo a ver cuánto vale la función allí. Pues la función en -2, f de -2, sustituís y queda -2 al cuadrado, -3 por -2, -4. Estos son 4 y 6, 10. 10 menos 4, 6. Luego la función allí es positiva. Aquí la función es positiva. Pues si es positiva en el -2, pues tiene que ser positiva en todo ese intervalo. Positiva la función. Ahora me cojo un punto del otro intervalo, entre el -4 y el -1. Esperad, voy a bajar esto para que no esté tan apretado aquí. Otro punto. Entre el -1 y -4, pues a ver, un punto fácil. Pues un punto fácil es el 0. Evalúo entonces en el 0, f de 0 es 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 4. Y esto da menos 4, negativa. Aquí la función es negativa, ¿vale? Pues si es negativa en el 0, en todo el intervalo es negativa, porque no hay ninguna otra posibilidad de cambio, no hay ningún punto de corte con el eje x más en ese intervalo, no hay una discontinuidad, no hay un cambio de fórmula de función a trozos, pues nada. Luego es negativa en ese tramo y por último me cojo un punto que esté en este intervalo, por ejemplo el 5, y evalúo a ver cuánto vale la función allí. Vamos a subir esto para escribir mejor. F de 5 sería 5 al cuadrado menos 3 por 5 menos 4. Y estos son 25 menos 15, que son 10, menos 4 son 6 otra vez. Positivo. Pues positivo. Ahí es positivo. Y por último hay que escribir los intervalos solución, es decir, la función f de x es negativa, bueno, vamos a empezar por positiva, que parece más lógico, positiva en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1, abierto. Ojo que tiene que ir abierto, ¿vale? Sabéis que cerrado sería así, lo pongo abierto. ¿Por qué? Porque en el menos 1 no es positiva ni negativa, allí la función es 0, ¿vale? Corta el eje x, así que no es ni positiva ni negativa. Es 0, así que se deja abierto, el menos 1 no se coge. Y f de x es negativa, perdón, que se me ha olvidado completar el de positiva. Es positiva, ¿dónde es positiva? En este tramo y en este, ¿vale? Pues los unimos los dos tramos, unido, desde 4 hasta infinito.
y luego es negativa en el intervalo -1, 4. Y ya está. Eso sería todo. Ese sería el resumen del signo de una función. ¿Vale? Esta función, pues ya os podéis imaginar que va a ser una cosa así, es una parábola, en este tramo es negativa, y en este tramo es positiva, y en este tramo es positiva. Y me lo da todo, los puntos de corte con los ejes. Mirad, vamos a hacer un ejemplo, un par de ejemplos más, muy rápidos. En este caso, si sigo los mismos pasos, vamos a hacer primero puntos de corte con el eje o x, pues tengo que hacer igualar a 0. Vamos a hacer primero igual a 0, 2x partido de x menos 1 igual a 0. Ya sabéis que sale de solución, lo hemos hecho en otro vídeo, x igual a 0. Luego ese es el punto en la recta. Segundo paso, hay que marcar en la recta el 0. Pero hay que marcar también las discontinuidades. ¿Qué discontinuidades tiene esta función? Pues tiene, si yo lo resuelvo, el denominador igual a 0, que es los puntos que no pertenecen al dominio, sale x igual a 1, pues el 1 también habría que marcarlo. Entonces ahora ya, el tercer paso lo voy a hacer aquí mismo, me cojo un punto de por aquí, por ejemplo el -1, y lo sustituyo. F de -1 saldría 2 por -1 partido de -1 menos 1. Esto sale negativo en negativo, positivo. Aquí la función es positiva. Otro punto entre medias, 0,5. Pues por aquí, 0,5. 0,5, si lo sustituís sale 2 por 0,5 dividido 0,5 menos 1. Lo de arriba es positivo, lo de abajo es negativo, esto es negativo. Y por último, un punto que esté a la derecha, por ejemplo el 2, pues va a ser 2 por 2, partido de 2 menos 1, tanto el numerador como el denominador son positivos, al dividirlo va a salir positivo. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Perdón, de crecimiento y decrecimiento, estoy ya en un punto más avanzado. Positiva, negativa. ¿En qué puntos es positiva? Pues desde menos infinito hasta 0, unido 1, infinito. ¿En qué puntos es negativa? De 0 a 1. ¿Vale? Eso sería todo el análisis, esa es la conclusión. En un ejemplo como este, si yo empiezo calculando los puntos de corte, perdonad, en el ejemplo 3, que es el último que quiero hacer, los puntos de corte con el eje o x, resulta que esto ya vimos que no tiene solución. No, al despejar sale la raíz de menos 1. Lo vimos en otro vídeo. Así que cuando yo voy a marcar en la recta, no tengo ningún punto para marcar. No puedo marcar ni el 0, ni el menos 1, ni nada. No marco ningún punto. ¿Por qué? Bueno, y tampoco tengo ni discontinuidades, porque es polinómica y no es a trozos, así que... Y entonces, ¿por qué digo que no hay que marcar nada? Bueno, pues porque no tengo ninguna solución. Pero si os dais cuenta, lo que está ocurriendo es que esta función no tiene puntos de corte con el eje o x. Luego siempre será, en todo el intervalo, será o toda positiva, o si estuviera dibujada por debajo, toda negativa, pero no hay cambio de positivo a negativo. Por eso no hay que marcar ningún punto. ¿Y entonces cómo se hace esto? Pues si no hay que marcar ningún punto, quiere decir que en toda la recta es positiva o en toda la recta es negativa. ¿Cómo lo sé? Pues me cojo un punto cualquiera. No sé, por ejemplo, más fácil, vamos a coger el 0. Y evalúo el signo de la función. Bueno, en este paso ya habría hecho el segundo y ahora estaría en el tercer paso. Evalúo el signo de la función. Cojo y digo, f de 0, ¿cuánto vale? 0 al cuadrado más 1 es positiva. O sea, en el 0 la función es positiva. Pues si es positiva en el 0, siempre es positiva. Esa función, podemos decir que es f de x es positiva para todos los números reales. Se escribe así, para todo R. No hay ningún tramo en el que sea negativa. ¿Vale? Siempre es positiva. Si me hubiera salido esto negativo, pues diría siempre es negativa para todo R. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis cómo se estudia el signo de una función. Como veis, no es difícil si seguís los pasos y tenéis 3 ejemplos muy claros que lo resumen todo.